Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con la idea de transmitir, comunicar los conocimientos de la criminalística. Bueno, queríamos retomar un poco del programa anterior, que estábamos hablando de la criminalística en épocas de pandemia. Más precisamente, bueno, en estas épocas que se habla tanto del COVID-19 y que de esta manera nos hizo cambiar hábitos y modalidades. Bueno, esta es una, el programa siempre se realizó en el canal y con un gran esfuerzo de Canal 22, con una ayuda enorme de Santiago y su equipo, podemos seguir transmitiendo, tener continuidad de este programa que, bueno, semana a semana va creciendo mucho. Bueno, un poco las personas que nos siguen nos vienen demostrando con comentarios, sugerencias. Y bueno, esa es la idea, dado que nuestro público es novel, también la información nuestra es básica, en algunos casos la información pasa a ser intermedia y en muchos casos se pone avanzada. Entonces, en todo este abanico de información que programa a programa vamos realizando, bueno, la idea es convocar profesionales y en este caso los profesionales que seleccionamos con mucho cuidado con Ricardo, que puedan venir a transmitir estos conocimientos. Y en este caso, bueno, vamos a hablar un poquito de la pericia informática forense. Van a surgir un montón de preguntas que tenemos para hacer, dado que, bueno, en este caso en particular va a ser muy importante porque va a terminar esta conversación a modo de servicio. Para llevar adelante esta entrevista trajimos al licenciado Marcelo Toroc, que en este momento le estoy dando la bienvenida. Marcelo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Federico, ¿cómo estás? Ante todo, no soy licenciado, soy ingeniero. Y bueno, y gracias por la invitación a vos y a Ricardo, y gracias también a Canal 22, que realmente está haciendo a nosotros que somos los entusiastas de la tecnología, realmente nos asombra el enorme esfuerzo que está llevando adelante con toda su programación. Bueno, Marcelo, bueno, justamente entramos en estas dos etapas iniciales de la entrevista, que una tiene que ver justamente con nuestros auspiciantes, nuestro estudio jurídico que auspicia este programa, que es Lex Artis. Lex Artis, un estudio dedicado a la medicina legal y ciencias forenses. www.lexartis.com.ar. Para seguir con el programa y la segunda etapa, justamente para que no haya este tipo de confusión, claramente ahora estamos recordando tu título principal de ingeniero en informática. También estuve leyendo tu currículum, como siempre hablamos, hoy uno tiene acceso a saber mucho sobre el otro, hasta en casos de no conocerse. Y en el currículum leí tu título de ingeniero, como así también leí que sos magíster, que tenés una maestría y otros títulos más que preferiría que vos en este momento me los cuentes. ¿Por cuántos estudios pasaste? ¿Cuántos títulos tenés hoy? Bueno, yo soy ingeniero en informática, tengo una maestría en ciencias criminológico forenses. En nuestro querido IUFA hice un curso de especialización en coordinación penal y policial internacional. En la Austral hice era una diplomatura en la época que tenía en carga estilo maestría de pericias judiciales. Digamos, más allá de mis 29 años de experiencia en pericias informáticas y especialización en cibercrimen, que yo he participado y participo en la gran mayoría de todas las causas relevantes nacionales. Digamos, cubro los dos aspectos, ¿no? Desde lo educativo, la ingeniería y la criminología. Bueno, eh,
sin duda estás muy acreditado para hablar de todos estos temas y queríamos empezar por temas elementales. Como te decía hoy, fuera de cámara, nuestro público es mucho público aficionado, que hoy por hoy disfrutan de estas series de CSI y algunas similares, y empiezan a aprender a partir de nuestros programas, bueno, qué hay de cierto, qué hay de fantasía y qué hay de realidad en estos programas. Claramente este público con muy buena voluntad a veces no tiene terminología técnica o lenguaje técnico, claramente por ser nobles, Sí. pero sí entienden perfectamente si cuando nosotros explicamos las diferencias o exactamente cuando hablamos de algo, de qué estamos hablando. Entonces quería comenzar por esta pregunta, ¿m? ¿De qué se trata la informática forense? Eh, bueno, vos sabés que hay una creencia que todos tenemos por el bien de la sociedad que aceptar, y es que los jueces entienden de todas las materias de su incumbencia. Y en realidad, en la práctica, obviamente es imposible que fuera así. O sea, el juez tiene su sana crítica, tiene conceptos, está preparado, formado para, o debería estar preparado y formado para tener una convicción a la luz de los elementos que él considera que son suficientemente probatorios, pero depende de auxiliares que realmente le den la certeza eh, científica del tema. Por ejemplo, un juez entiende sobre la vida y la muerte, y en realidad él no sabe si el estado de una persona es realmente un oxiso, un cataléptico, ¿no es cierto? O por ejemplo, él tiene que declarar que alguien eh, que desapareció en medio de una guerra o con un naufragio o con la caída de un avión, tiene que estar legalmente muerto, porque eso va a disparar que la familia pueda reclamar derechos hereditarios, la pareja pueda retomar su vida, etcétera. Y bueno, para eso necesita especialistas. Esos auxiliares de la justicia somos los peritos de las distintas especialidades. Eh, Como el derecho acompaña a la vida, digamos, la vida usa de la herramienta del derecho para precisamente para reclamar sobre aquellos actos que considere injustos, ¿no? Aquellos que son litigiosos, por precisamente haber una situación que alguna parte o ambas consideran que se están vulnerando sus derechos. Eh, es decir, que esos auxiliares por lo general acompañan a las situaciones de la vida. Los informáticos somos jovencitos en todo. Pensemos que hay computadoras recién desde el año 40 y pico. Entonces, digamos que dentro de todas las ciencias actuales es de las últimas que aportó peritos. Yo te digo, yo soy perito, te decía, hace 29 años, pero en realidad primero surgieron las crisis antes que la legislación que apoye. Vale decir que uno tenía el doble trabajo, por un lado de resolver las situaciones y por el otro lado tratar de mostrarle al juez y al fiscal que lo que uno había logrado se ajustaba en cierta manera de derecho. Es por eso que los peritos informáticos, nosotros, eh, si bien la ley de delito informático es del año 2008, la 26388, y la primera ley que tuvo algo que ver con nosotros, que fue la de firma digital, la 25506 de 2001, pero digamos, ya veníamos desde antes, poquitos éramos, y aún todavía no somos demasiados, ¿no? Tratando de ir llevando este tema. ¿Qué quiere decir que uno es perito informático? Quiere decir que al juez lo trata de orientar en todos estos conflictos que hoy en día tienen mucho que ver con las cosas que la gente usa todos los días, desde un WhatsApp, un correo electrónico, un contrato con firma digital, un acoso sexual digital, etcétera, etcétera, ¿no? Las distintas cosas que vamos a ir pudiendo ver a lo largo del reportaje.
Bueno, hay una pregunta para darle continuidad a esto que comentaste, que nosotros los profesionales de alguna manera siempre queremos ser correctamente llamados, bien llamados. Entonces, por Sí, ejemplo, a veces nos llaman y dicen, sí, sí, vos, perito criminólogo, ¿por qué no venís? Porque necesitamos de tu especialidad. No, perito en criminalística dirás. Bueno, pero es lo mismo. No, no, no es lo mismo. Entonces, queríamos poner un poco de blanco sobre negro para preguntarte si está bien dicho perito informático forense. ¿Está bien sí, llamado? sí, exactamente. Es perito informático forense porque vos sabés que la raíz del derecho romano es el foro romano, ¿no? Es el lugar desde donde se impartía justicia. Entonces es bien válido y fíjate que todas las especialidades somos peritos forenses. Por más que a alguno se le arrogue el nombre por definición, como es al médico forense, pero en realidad somos todos, es verdad lo que decís, incluso ese detalle que vos decías, la confusión entre criminólogo y criminalista, también a veces pasa en lo nuestro con el tema de la ciberseguridad y la informática forense. No es lo mismo, o sea, Bueno, si yo soy experto en ese tema, no es precisamente, digamos, por más que uno pueda entender de seguridad, la informática forense tiene que ver sobre el derecho y la informática. perfecto. Entonces, me diste pie para ver si acá sí podemos hacer esta gran diferencia. ¿Qué cosas tienen en común y en qué se diferencia? Cuando uno lee, dice, bueno, estamos hablando de ciberdelito, pero ahora estamos hablando de cibercrimen. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Son parecidas pero diferentes? Eso sería interesante explicarle al público. Claro, Ciberdelito bueno, está, versus sí, cibercrimen. es totalmente de acuerdo, excelente. Vos sabés que la gente incluso toma de estas series que vos antes nombrabas, de CSI y eso, e incluso te vienen y te dicen por el cybercrime, te dicen. Bueno, sí, eso en inglés, pero además es incompleto, porque en realidad ciberdelito y cibercrimen abarca la magnitud de la situación que uno está analizando. Es lo mismo que delito y crimen, o sea, un delito es, digamos, un acto precisamente de una determinada magnitud, por ejemplo, no sé, una estafa, entraron en una cuenta y robaron algo. En el caso este, en el caso ciberdelito, es precisamente abarca esas situaciones, ¿no? El famoso phishing, que es ese que te hacen el cuento del tío para robarte algo de una cuenta o determinada estafa, porque hay que ver que el delito, digamos, y la tecnología abarca distintas cosas, ¿no? O sea, abarca, por ejemplo, nosotros tenemos que ver la tecnología como objeto del delito, o sea, vale decir, por ejemplo, el robo de una computadora o el robo de un celular, que ahí sería precisamente un ciberdelito, la tecnología como un instrumento del delito, por ejemplo, cuando se hackea algo o cuando se intenta hacer grooming, que es el acoso sexual de un menor por parte de un adulto empleando las redes sociales e internet. eh, y la tecnología como espacio del delito, vale decir, el famoso ciberespacio, que es una cosa que es real desde los orígenes de la humanidad, desde eh, cuando Caín mata a Abel, hasta que figura ahí en la Biblia, ¿no? Y que dice, y la tierra clamó por venganza, hasta el último crimen que ocurrió en la calle, todos ocurrieron en el mismo lugar, ocurrieron en el espacio físico. Fíjate que yo ya cambié la palabra y hablé de crimen. ¿Por qué? Porque crimen es precisamente cuando esa acción es de mayor magnitud, cuando, por ejemplo, es o de una magnitud superior o es contra las personas. Ahora, yo te decía que había un ciberespacio. Ese ciberespacio suceden cosas, hay amenazas, hay inducción a la muerte, hay, por ejemplo, lamentablemente eh, el,
el ciberbullying, con el cual atacan a alguien y muchas veces lo llevan al suicidio, al igual que en algunas barbaridades que la llaman, por ejemplo, desafíos, el famoso desafío de la ballena azul, que lleva a los pibes a terminar suicidándose, o el famoso, entre comillas, juego del momo, que también hace que un chico chiquito cometa situaciones. Bueno, en ese caso, por la magnitud, es cibercrimen. En cambio, cuando es simplemente que, no sé, le vaciaron una cuenta, es ciberdelito. Clarísimo, y la verdad que los ejemplos son muy gráficos y fáciles de entender. Eh, Volviendo un poco, yo retomo un poco lo que escucho, que me parece muy interesante, y quería ver si lo podíamos ordenar un poco. ¿Cuántas formas de delitos tecnológicos hay o se pueden eh, contemplar, digamos, dentro de los que nombraste vos? Nombraste phishing, nombraste grooming, y si Claro. podemos hablar brevemente de cada uno de ellos. Bueno, yo te decía que primero tenemos tres modalidades, ¿no? O sea, la tecnología como objeto del delito, que es al igual que la apropiación de cualquier otro elemento, en ese caso es el robo de tecnología. Alguien que, no sé, va a un canal de televisión y le roba equipamiento, eso es tecnología como objeto del delito. O alguien que pasa la carrera y roba un celular. Ojo, a veces deriva en cosas terribles. Por ejemplo, hay un par de casos famosos aquí de robos de celulares. Uno, el delincuente roba el celular y se encuentra que era un luchador el que se encontró enfrente y le dio una paliza terrible. Y ahí, digamos, cambia un poco la figura delictiva cuando hay el exceso en la defensa, y hay uno mucho más grave, muy conocido, que un delincuente le sustrae el celular a la acompañante de un vehículo, y la chica que manejaba le pasa por encima, literalmente lo asesina con la camioneta, ¿no es cierto? Entonces, digamos, Claro. en ese caso, pero bueno, eso es objeto del delito, digamos que partió de la tecnología como objeto del delito. Después eso de instrumento del delito, tenemos en contra de las personas, como yo te decía, hay mucho delito sexual, sexual infantil y sexual de adultos. Y ojo que los acosos no son solamente en contra de las mujeres. También los hombres son acosados, a veces digamos, el delito tecnológico, con la tecnología como instrumento, tiene la particularidad que el agresor se cree que está protegido por estar escondido, digamos, de el anonimato, ¿no es cierto? Un anonimato que en realidad ese anonimato es sumamente relativo, e incluso cuando nosotros nos ponemos a investigar, eh, digamos que se bajan ciertas barreras de inhibición de referencias de orígenes, de direcciones IP y distintos elementos, se le Claro. complica más al agresor. Pero lamentablemente vemos que hay mucho, por ejemplo, acoso sexual, bueno, el acoso sexual infantil que decía que es el grooming, pero también para adultos. Hay el sexting, algunos lo toman como una práctica que sería algo libre entre adultos, ¿no? La exhibición entre dos adultos, pero hay que ver que puede pasar dos cosas. Una, cuando indujeron un menor, ahí hay un delito, claramente, y la otra situación es que hoy en día, lamentablemente, las imágenes, uno piensa que simplemente está exhibiendo y en realidad le está dando la llave de propiedad de intimidad de uno a una persona que tiene enfrente. Entonces después vienen otras cosas como la extorsión, como la amenaza, y muchas de ellas, o la mayoría de ellas, suceden por Internet. Otra cosa que está pasando tremenda con la tecnología como instrumento, y que tiene que ver mucho con toda esta porquería, y perdón que me exprese así, pero es real, de las famosas fake news, las noticias falsas, la posverdad, o sea, el tratar de usar la emoción, preferir,
digamos, transmitir una emoción, una noticia real, que eso lamentablemente pasa en muchos medios de difusión. Lamentablemente, así como digamos, como un desencadenante por la conexión que tiene todo esto con las redes sociales, que son los trolls. Vale decir, hay gente que se especializa en generar cadenas que ellos mismos se realimentan, capaz tienen 1000, 2000 cuentas, se interactúan con otro que maneja otro tanto, entonces ponen al tope una noticia que es falsa, a veces con un objetivo político, como lo hemos vivido mucho en los últimos años en Argentina, pero a veces lo hacen con un ánimo que no termina de ser terrorismo, ¿no? Caso, por ejemplo, lo que estuvo pasando la semana pasada en Irán. Sabemos que en Irán está prohibido el consumo de alcohol por una cuestión religiosa y bueno, le hicieron creer a cierto sector de la población conectado por redes e internet que tomar alcohol particularmente era un metanol, ¿no? Pero digamos que era una combinación de alcohol con miel que los iba a prevenir. Ahora, ¿qué pasa? Estábamos hablando de un alcohol altamente tóxico eh, y en realidad mató cientos de personas, entre ellos niños. Había un caso, por ejemplo, decían las noticias de un chiquito que había quedado ciego, etcétera. Pero fueron cientos de personas por una Claro. noticia falsa, ¿no es cierto? Y el otra, decía Sin la duda. tercera opción, era el ciberespacio. Y eso tiene mucho que ver también con los gobiernos. Vos sabés que hoy en día trabajamos mucho con sistemas interconectados. Eh, todo lo que es, por ejemplo, la vigilancia aérea, vos tenés interconectado todo el país. Y bienvenido que así sea, porque en otros tiempos, imagínate a la velocidad de un avión caza que anda a una velocidad muy superior a la velocidad del sonido, determinados ataques, si vos no tenías la posibilidad de ponerte en defensa en forma automática, resulta que estábamos eh, acá tenía la alerta, estábamos con una situación precisamente de alto riesgo. Pero eso también genera esa interconexión, que a veces puedan pasar barbaridades, como pasó el Día del Padre el año pasado, te acordarás cuando quedó todo el país a oscuras, ¿no? Que algunos dicen que fue un error y otros dicen que no, que fue algo, un ataque. Bueno, Marcelo, viste que este programa va y nos entusiasmamos y el tiempo, bueno, Sí, ya estamos. ahí me sonó la No alarma. me quería, no quería cerrar el programa sin, bueno, dar este cierre. Sin duda, creo que vos coincidís conmigo, a partir de esta tecnología que creció, la verdad que no podríamos ni medir en la velocidad que creció, donde cambió todo, cambió la manera de investigar, cambió el delito Sí, y cambió la manera de sí, investigarlo. Eso creo que coincidís conmigo. Eh, sí, pero totalmente de bueno, acuerdo. para cerrar, para cerrar, y seguramente va a haber necesidad de convocarte para seguir profundizando. Me quedó pendiente, bueno, Obvio. varios temas. Quería que cierres brevemente de qué le aconsejarías a la gente que hoy está guardando cuarentena, de que tal vez pueda ser objetivo de un posible fraude a Sí, través de este famoso phishing, más conocido a veces como el cuento del tío, ¿no? exacto. Bueno, ¿qué le dirías a estas personas? Bueno, lo que yo les diría es, por un lado, somos afortunados que en una situación tan desgraciada como la que vivimos a nivel mundial, hoy podemos tener medios como este canal, como estos sistemas de comunicación, que podemos tener cualquiera en nuestra casa sin poner un peso más. Eso ha hecho que, por ejemplo, todos nuestros
nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, los estudiantes, pudieran tener aulas virtuales a un costo prácticamente cero y con una velocidad asombrosa. Lo mismo el teletrabajo, si en realidad el país no está parado, mucho tiene que ver con la facilidad esta. Creo que falta mucho de organización, falta de que quienes tienen esta herramienta tomen la conciencia, gobernantes y los distintos elementos, precisamente para tratar que la gente no acuda de manera desesperada a los bancos, tratar de instruir, de alertar de cómo emplear los elementos, y a la gente, lamentablemente, yo creo que estas crisis generan grandes heroísmos y grandes egoísmos. Y dentro de los egoísmos nos encontramos desde los que recorren barrios disfrazados como si fueran médicos y asaltan a viejitos, pero también los que te mandan un mensaje simulando ser tu banco, que para poder habilitar en esta cuarentena un uso avanzado, bla, 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 tenés que incorporar tus claves, etcétera. No le crean a nadie. No hagan nada diferente de lo que venían haciendo, desconfiemos totalmente, nunca aportemos nuestras claves, nuestras contraseñas. Lamentablemente es muy fácil vaciar una cuenta bancaria hoy en día. Vale decir que ante una duda, yo diría que consulten con el banco fehacientemente por los medios normales, usen los cajeros y el home banking usémoslo más que nada si ya lo veníamos usando, como un monitor y como una forma de transferir, pero nada nuevo, no innovar en ese sentido, porque el riesgo es muy grande. Y el otro, para concluir, es respecto a las personas. Eh, yo sé que esta situación está trayendo mucha situación de dolor, de miedo, de preocupación, pero ojo que no podés confesarte por las redes porque lo que subiste a las redes quedó. Entonces, es momento de repente sí de buscar el enlace con tus seres queridos, hijos, sobrinos, nietos o amigos, pero tener mucho cuidado porque puede predisponer la situación a que uno diga por las redes cosas o muestre también, ¿no es cierto? Literalmente desnude a través de las redes cosas de las que después se puede arrepentir mucho. Entonces lo que recomiendo es usar las redes primero para distinguir las verdaderas noticias de las falsas. Por ejemplo, un canal así serio, bueno, adherís, escuchás, prestás atención, no seguir consejos que no sabemos, que vienen y te dicen, no, porque John Hopkins, no, pará, esto realmente está verificado. Eh, y por otra parte, digamos así, podés usar buenos consejos. Hay mucho en Google de, de libros o de gente que te puede orientar para salir de la crisis, pero mucho cuidado, porque lo que uno, viste que se decía, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Bueno, lo que pasa en Internet, lamentablemente no queda en Internet. Entonces hay que tener mucha prudencia. Bueno, Marcelo, yo estoy enormemente agradecido por esta entrevista, sos muy claro, pudiste bajar este lenguaje complejo, un lenguaje amistoso para que todos puedan entender, así que bueno, te agradezco. Nos despedimos, Marcelo. Antes de despedirnos, nosotros tenemos este pequeño espacio para que aquella gente que quiera comunicarse con vos, que requiera de tus servicios, de tu asesoramiento, se pueda comunicar. Contanos un poco a qué lugar. Bueno, si es por correo electrónico, info@toroc, Toroc es TOROK de kilo.com.ar o en Twitter es @Marcelo Toroc. Tengo mi canal de YouTube que es, me pueden buscar como Marcelo Toroc, canal oficial. Y también estoy en Twitter y tengo en Facebook, ¿no es cierto? Y desde ya estoy a total disposición y cualquier consulta, tanto digamos, de personas particulares como si yo, como vos sabés, doy clase desde los jueces, los oficiales, los colegas peritos, abogados y el público.
eso es lo que antes hablábamos antes de cámara, que nosotros, porque te incluyo a vos, lo incluyo a Ricardo, estamos un poco por una cuestión de vocación, ¿no? Entonces, si alguien, una institución necesita una mano, desde ya que me contacte y uno lo va a orientar con todo gusto. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Así es, somos unos apasionados del aula, de la enseñanza, con este nuevo desafío para muchos de lo que es la enseñanza a distancia. Pero bueno, ahí estamos. Entonces nos despedimos del ingeniero Marcelo Toroc. Muchísimas gracias y nos vemos en otro programa de Escena del Crimen. Gracias.